Pues hoy seguimos con nuestra miniserie para esta temporada de Navidad y es una serie de mensajes basada en pasajes del profeta Isaías. Hemos puesto preparar camino, palabras sacadas del pasaje de la semana pasada. Vimos Isaías capítulo 40. Bueno, si no conoces bien el libro de Isaías, es un libro maravilloso del Antiguo Testamento, escrito por el profeta Isaías unos 8 siglos antes de Cristo, pero tiene tantas profecías acerca del Mesías, impresionantes profecías, que incluso a veces se llama este libro de Isaías el quinto evangelio. Sabemos que hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento. A veces se llama Isaías el quinto evangelio porque tiene tantos pasajes acerca del Mesías. Y en un momento voy a leer un pasaje de capítulo 9, Isaías capítulo 9, si tienes una Biblia a la mano. También vamos a poner el texto en la pantalla. Pero primero quiero empezar con una pregunta. Es que leyendo este pasaje me vino a la mente una imagen. No sé si una vez has estado en un lugar alto. Lo que tiene Granada, que a mí me encanta, hay muchos lugares altos donde tienes vista, ¿no? de la ciudad, de la vega de Granada. Es una pasada. Realmente yo vengo de un lugar donde no hay tantos lugares altos y los que hay están cubiertos de árboles, entonces no tienes estas vistas, ¿no? Pero no sé si has estado una vez en un lugar alto donde podías ver la tierra ahí abajo y ver que algo llega por el horizonte, nubes oscuros, a veces viniendo por la vega, ¿no? Hacia Granada, cubriendo el cielo, incluso en su venida, como bloqueando el sol, como si fuese Dios cubriendo, ¿no? la tierra con una manta. No sé si has tenido esa experiencia una vez, pero es impresionante. Y esta es la imagen que me vino a la mente pensando en el contexto de este pasaje de Isaías capítulo 9, que realmente Isaías está mirando hacia el futuro, hacia el horizonte, y hay nubarrones ahí para el pueblo de Dios. Y de hecho, todo el vocabulario, ¿no? de los primeros versículos vamos a ver en un momento. Palabras de angustia, oscuridad, tinieblas, ¿no? Todo eso es para describir la situación venidera del pueblo de Dios. Pero es curioso porque a pesar de esta mala previsión del tiempo, el profeta tiene una visión más allá de las nubes y es una visión de esperanza. Entonces voy a leer Isaías capítulo 9, empezando en versículo 1. Dice así la palabra de Dios. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría. Se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Versículo 6. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo,
y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Pues oramos. Padre, gracias te damos por esta palabra tan fuerte, tan llena de esperanza de Isaías. Y Padre, pedimos que en el día de hoy sea también palabra de esperanza para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender y aplicar esta palabra en nuestra vida, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces la pregunta: ¿por qué hay nubes oscuras en el horizonte en el contexto de Isaías capítulo 9? Es porque el profeta Isaías mira hacia el futuro próximo y ve a un gran enemigo acercándose al pueblo de Dios. En este caso son los asirios. Ahora, la semana pasada mencioné que más adelante, en Isaías 40, el profeta Isaías predijo la conquista de Israel por otro enemigo, los babilonios. Eso iba a suceder mucho después de Isaías. Pero hoy en el capítulo 9 se trata de un enemigo mucho más contemporáneo. El ejército asirio era el poder dominante en el tiempo de Isaías, y el ejército asirio era imparable en estos tiempos. Y por su reputación de terror, muy, muy temido por todo el mundo. La historia registra que cuando los asirios conquistaban un territorio, solían poner a todos como en cola para seleccionar a individuos que tenían habilidades o vocaciones que eran útiles para los asirios. Y estas personas sacaron para ellos, y luego con los demás, hombres, mujeres, niños, abuelos, eran ejecutados. Así trataban a los terrenos conquistados, y a menudo de formas muy espantosas. Los arqueólogos han descubierto registros asirios sobre cómo torturaban a sus cautivos, incluyendo desollarlos, decapitarlos, empalarlos, quemarlos vivos, cortar miembros de su cuerpo, arrancarles los ojos. Es una película de terror. Y bueno, en los casos donde no hacían eso, ¿qué hacían? Deportaban la población para obligarlos a vivir como exiliados. Y para empeorar, tenemos la situación de la nación de Israel. ¿Por qué? Porque se encontraba muy debilitada. ¿Por qué debilitada? Por las muchas malas decisiones tomadas por sus líderes. Los reyes y los políticos en este tiempo de Isaías, los sacerdotes también, habían debilitado a su propia nación por sus luchas políticas, su corrupción, su inmoralidad. Y ahora no hay fuerza, la nación no tiene fuerza para afrontar este enemigo en el horizonte. Las nubes oscuras se acercan y quitan el sol de esperanza. Y yo pensando en toda esta situación del pueblo de Dios, digo, bueno, es cierto, tú y yo tenemos tiempos difíciles también nosotros, ¿verdad? Tenemos a veces, no sé, semanas o meses o tal vez, como hemos escuchado en el testimonio, hasta años, ¿no? de prueba, de dificultad. Pero
hay que pensar en estos tiempos de Isaías. Esta gente se enfrenta a una vida de desesperanza, una vida de exilio. Y no es de extrañar que el profeta Isaías usa palabras relacionadas con la oscuridad, viendo esta realidad que es por venir. Y eso es todo lo que hemos visto. En versículo 1 dice penumbra, angustiada, y luego en versículo 2 habla de oscuridad, y etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vivimos en otros tiempos tal vez. No sé si puedes imaginar lo que sería si toda la provincia de Granada fue conquistada por un enemigo y nosotros arrancados de nuestros hogares y expulsados a vivir en otro sitio. Para nosotros hoy en día tal vez son cosas difíciles de imaginar, pero estaba reflexionando y sabes una cosa, no hace mucho tiempo, estas cosas o cosas parecidas sucedieron incluso aquí en España. Para daros un ejemplo, hay una tragedia de la guerra civil en España que tuvo lugar entre las poblaciones de Málaga y Almería. Empezó el 8 de febrero de 1937, ni hace 100 años, aquí mismo en Andalucía. Bueno, el occidental de Andalucía ya estaba en manos de Franco. La única salida que quedaba para los republicanos, inclusive las mujeres, los niños, ancianos, era un camino que hoy se recuerda como la carretera de la muerte. Según historiadores, alrededor de 120,000 personas salieron de Málaga hacia Almería por la ruta de la costa. Y hermanos, en aquel entonces no existía la autopista que tenemos hoy en día. Era un viaje de mucho peligro, de mucha dureza, y durante 4 días por tierra, mar y aire fueron asesinados miles de estos civiles. Saber cuánta gente murió exactamente es difícil, pero algunas fuentes hablan de unos 7,000 personas matadas en camino a Almería. Y muchos de esos cadáveres acabaron en fosas comunes o se los llevó el río Guadalfeo hasta el mar. Fue la peor masacre de la guerra civil. Aquí en nuestra costa, a poca distancia y a poco tiempo realmente. Y bueno, los judíos en la época de Isaías querían una solución, ¿no?, a esta amenaza. Ellos necesitaban ayuda, necesitaban esperanza. Y una de las cosas que ellos querían o pensaban que podría ser una solución era un líder fuerte, un líder de integridad, un rey sabio, un rey poderoso, un rey bueno que podría traer estabilidad y fuerza y paz y bondad a su nación y ayudarles a ser fuertes y sanos para tener respuesta ante sus enemigos. Pero lamentablemente miraban a su alrededor y solo ven líderes débiles, corruptos, injustos. Algunas cosas no cambian nunca, ¿verdad? Y aumenta la oscuridad y viene este desastre inminente de los asirios. ¿Quién los salvará? Es la gran pregunta del contexto de Isaías capítulo 9. Y de repente viene la palabra de Dios por medio del profeta Isaías. Pero es curioso, porque en lugar de un hombre mayor con experiencia, dice Isaías que va a nacer un niño.
Bueno, no es un niño ordinario, sabemos, ¿no? Será un niño especial, será un niño incluso con atributos divinos. Y sabemos hoy en día que estaba hablando del Mesías, mucho más allá del tiempo de Isaías. Estaba hablando de lo que iba a venir 8 siglos después. Un niño, un Mesías que va a cumplir toda la promesa de Isaías. Por ejemplo, la promesa que encontramos 2 capítulos antes, en 7:14, donde dice, el Señor mismo os dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel. Dios promete a través del profeta Isaías que va a rescatar a su pueblo. Tal vez no en el tiempo que ellos esperan, ni a la manera que esperan, pero será mediante su Mesías, un Mesías muy diferente que esperaba la gente. Pero pienso en el día de hoy, en mi pregunta. En tu vida, ¿dónde encuentras oscuridad? Si piensas en tu situación actual de la vida, ¿te hace tal vez pesimista o deprimido porque no puedes resolver algo en tu vida? ¿O te sientes sin poder para cambiar una circunstancia o un hábito en tu vida? ¿Te hace falta una mayor estabilidad en tu vida actual? ¿O una sanidad? ¿O una paz espiritual? Porque quiero decir una cosa, si te encuentras así, quiero deciros hoy que las promesas de Isaías no eran solamente para el pueblo de entonces, también son promesas para ti. Y este niño que es nacido, este niño para ti es nacido. Es un hijo para ti quien es dado. Y este Mesías tiene unos nombres que vemos aquí en la pantalla, empezando en versículo 6, unos nombres muy especiales que se nos da el profeta Isaías. Y cada uno de los nombres del Mesías es una palabra de esperanza, una palabra que puede llevar sol a las nubes oscuras de tu vida. ¿Y qué son estos nombres del Mesías? ¿Qué son estos nombres del Mesías que nos da Isaías? El primero es admirable consejero. Admirable consejero. Dice en esta versión, consejero admirable. A veces hay pequeñas diferencias de traducción. Y quiero decir una cosa, que una de las cosas que más necesitamos en tiempos de oscuridad es un sabio consejo, ¿verdad? Necesitamos amigos que pueden venir a nuestro lado y ayudarnos a tomar una decisión correcta. Y hermanos, no sé cuál es tu situación actual, pero si estás pasando por un momento difícil ahora en tu vida, un momento de duda, un momento de no saber qué hacer o qué te trae el futuro, entonces te anima que no lo hagas solo, que busques a los amigos sabios que pueden escucharte, que pueden caminar contigo en esas decisiones, que pueden ayudarte a tomar una decisión sabia. Y la palabra de Dios nos dice que el más admirable y fiable consejero es Jesús mismo. Es curioso porque este título de admirable consejero en todo el Antiguo Testamento, menos aquí, se aplicaba a Dios Jehová, Dios el Señor. Por lo que también estas dos palabras son señal de la divinidad
del Mesías, la divinidad de Cristo. Entonces, necesitas sabiduría en un tiempo de prueba, que vayas a tus amigos, pero aún más importante, que vayas directamente a Jesús. Ora a Jesús, lee su palabra, escucha su espíritu, porque Jesús es tu admirable consejero. A veces estamos dispuestos a ir a toda parte. Confiamos más en no sé, la inteligencia artificial que en Jesús. Pero Colosenses capítulo 2 y versículo 3 dice, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Entonces quiero animaros en momentos de duda, en momentos de oscuridad, en momentos de nubes en tu vida. Busca a Jesús. El segundo nombre que encontramos aquí del Mesías es aún más sorprendente porque es Dios fuerte. Ahora nosotros escuchamos eso y pensamos, claro que Jesús es Dios encarnado, pero imagínate en la mentalidad judía pensar que un Mesías puede llevar el nombre de Dios. Sin embargo, tenemos por la boca de Isaías que este Mesías también llevará el título Dios fuerte. Y la verdad es, la palabra de Dios nos dice que Jesús también es Dios fuerte. Otra vez en el Antiguo Testamento, de hecho en el mismo profeta Isaías, encontramos esta frase, Dios fuerte, en otro lugar, es en capítulo 10 y versículo 21, pero allí este título se refiere a Dios Jehová, a Dios Señor. Así que también esto es un atributo divino para describir el Mesías. ¿Sabes una cosa? A menudo vamos a las fuentes mundanas de poder para sacarnos de dificultades. Caemos a veces en esta trampa de pensar, bueno, solo necesito, no sé, un conocimiento más o conocer una persona de influencia, tener el enchufe, ¿no? Y puedo ser salvado. O, aún peor, buscamos el poder de cosas para tapar nuestras dificultades, malos hábitos para escapar de los problemas, y podemos caer en el alcohol, en las drogas o en una adicción a lo que sea, a internet, a televisión, a pornografía, a videojuegos. Pero realmente lo que necesitamos en medio de los problemas es el poder de Jesús, quien es Dios fuerte. Filipenses capítulo 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Cristo tiene el poder. Y luego encontramos un tercer nombre de este Mesías a través del profeta Isaías, es Padre eterno. Yo siempre pienso en cómo serían para los judíos escuchar que un Mesías va a llevar esos títulos. Es chocante. Hay un solo Padre y hay un solo ser eterno. Y es Dios mismo. Hermanos, cuando estás en la oscuridad, cuando las cosas están cambiando rápidamente, cuando pasas por un momento de duda y tu vida parece un poco fuera de control, hay otra cosa que normalmente anhelas y es la estabilidad. Queremos que nuestras relaciones, nuestros hogares sean permanentes, las que duran. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús es Padre eterno para nosotros.
La palabra Padre aquí significa, también tiene este significado de autor de nuestra vida, creador de nuestra vida. Y es un poco asombroso que Isaías tiene esta visión, que un niño, aún no nacido, se llama Padre, y un niño aún no nacido se llama Eterno. Increíble. ¿Cómo puede ser esto? Pues solo en Jesús tienen sentido estas palabras. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. En otro lugar, en Apocalipsis, llama a Jesús el Alfa y el Omega, y la Omega, principio y el fin. La verdad es que es natural que anhelamos la estabilidad en la vida. Estamos diseñados últimamente para el cielo, un lugar permanente, un lugar de estabilidad. Y bueno, nada es más impactante, ¿no? En contra de la estabilidad de la vida que la misma muerte. Vosotros que habéis perdido un ser querido, sabéis que pone todo pata arriba. Pero dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro Padre eterno. Jesús es Dios hecho carne, y cuando Jesús murió, no se quedó muerto. Resucitó a la vida para vivir y para reinar para siempre a la diestra de Dios. Eso es nuestro Mesías. No es un rey temporal que va a venir por 10 años, 20 años, 100 años. No, nuestro Mesías es un rey eterno, un Padre eterno. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. El que cree en mí no morirá jamás. Y por último, tenemos aquí en este pasaje un cuarto nombre del Mesías, y es Príncipe de Paz. Sabes, cuando estamos nosotros en un tiempo de oscuridad, no hay nada más que queremos, que deseamos, que la paz. Y la palabra de Dios nos dice aquí que el Mesías, el Cristo, es el Príncipe de Paz. Ya sabéis, muchos de vosotros, la palabra paz en hebreo es shalom, que tiene un significado mucho más que la ausencia de guerra. Shalom es un estado de bienestar, de armonía en todo el mundo, en nuestras circunstancias externas y en nuestro estado interno. Cuando estamos en la oscuridad, sí, anhelemos cambiar las circunstancias tal vez de nuestra vida. A lo mejor deseamos la paz externa, es decir, una solución a nuestros problemas, un retorno, un estado de paz y bendición, pero lo que necesitamos aún más en estos momentos de nuestra vida es una paz interior, una paz en nuestro corazón, una paz espiritual. Y dice aquí que Jesús es el Príncipe de Paz. Jesús es aquel que dijo en Juan capítulo 14, antes de su propia muerte, la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo le da. No se turba vuestro corazón, ni tenga miedo. Y no sé si has pensado en eso, pero cuando Jesús resucitó de la muerte y vino para saludar a sus discípulos, quienes eran muy asustados, preocupados, ¿cómo les saludó? Con esas palabras, paz a vosotros. Hermanos, hay un montón de cosas en este mundo que prometen paz. Cuando somos jóvenes pensamos, estoy hablando un poco biográficamente, autobiográficamente, ya no soporto más vivir en la casa de mi padre, pero cuando me mudo de casa de mi padre, entonces tendré paz.
Luego los universitarios piensan, bueno, tan pronto que termine mis estudios y encuentro un buen trabajo, entonces tendré paz. Algunas personas solteras piensan, tan pronto que como me encuentro un marido, una mujer, entonces tendré paz. Pero así es la vida, una y otra vez. Pero hermanos, estas cosas nunca te van a traer una paz duradera. Nunca. Me encanta lo que escribió un cristiano, un místico, Thomas Merton. Dijo, nosotros no estamos en paz con los demás porque no estamos en paz con nosotros mismos. Y no estamos en paz con nosotros mismos porque no estamos en paz con Dios. Hermanos, en tiempo de oscuridad hay buena noticia. En Jesús, el Mesías, tenemos una promesa de paz. Paz con Dios, una paz interior, una paz espiritual. Cuando el cielo parece nada más que nubes oscuras, en este momento, más que nunca, debemos recordar que Jesucristo es nuestro Mesías, es nuestro Rey poderoso sobre todo el universo. Es increíble para mí pensar que estas palabras, estas profecías sobre Jesús, esas increíbles palabras sobre el Mesías que iba a venir, no son solo descripciones, son promesas. Y no eran solo palabras para los judíos, también son palabras para nosotros, son promesas para nosotros. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Dios nos está dando a su Hijo para ser nuestra luz en la oscuridad. Me encanta lo que escribe el pastor de la Reforma, Juan Calvino, sobre este pasaje. Dice, solo es por las promesas de la palabra de Dios que pueden ser superadas las tentaciones y sufrimientos de este mundo. Y sigue escribiendo Juan Calvino, un hombre puede ahogarse en un pequeño arroyo. Sin embargo, aunque se cae en el mar abierto, si agarra a un tablón de madera, puede ser rescatado y llevado a salvo. De la misma manera, las pruebas más leves nos pueden hundir si se nos deja a nosotros mismos. Pero si confiamos en las promesas de la palabra de Dios, podemos salir de cualquier prueba, no fuerte que sea, sano y salvo. Así que cuando la vida es difícil, cuando la oscuridad te presiona, cuando las nubes parecen muy oscuras, agárrate a Jesús. Agárrate a sus promesas. Agárrate a quien es. Nuestro admirable consejero, nuestro Dios fuerte, nuestro Padre eterno, nuestro príncipe de paz. Qué bonita promesa encontramos en este versículo 2. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Jesús es la luz. Jesús es la luz que quita la oscuridad. Confía en Él y Él te llevará. Padre, gracias. Gracias por esas palabras de promesa. Gracias por esas palabras de profecía. Gracias por darnos un gran Salvador, un gran Rey, un gran Mesías. Y Señor, tú sabes la situación de cada uno de nosotros. Tú sabes cada duda que tengamos, Señor. Tú sabes cada
momento difícil, cada ansiedad que tenemos mirando hacia el futuro. Y Padre Santo, pido que podamos aferrarnos a tu Evangelio, aferrarnos a Jesús como nuestro Mesías, como nuestro Cristo, como nuestro Salvador y Señor. Gracias, Padre, y oramos en tu nombre, en nombre de Jesús. Amén.